Hola, buenas tardes. Este es el primero de unos vídeos que intentaremos subir todas las semanas, todos los miércoles, hablando cada vez de un tema que conocemos o que hemos hecho o que hemos trabajado en él, además de investigar, viajar y estar en el propio lugar donde ocurren los hechos. Hoy vamos a hablar de la Cueva de los Tallos, la famosa Cueva de los Tallos que todo el mundo entiende, todo el mundo sabe, todos opinan, pero muy pocos hemos estado allí realmente, ¿no? Ya cuando llegamos a la cueva, nosotros en la última expedición, una expedición sueca había estado el año anterior y en la boca de la cueva se dieron la vuelta. Aquello es una auténtica locura. Pero algo tiene la Cueva de los Tallos, eso no lo dudemos nunca. Aunque mucha gente o muchas opinen que ellos han conocido a gente que conoció a Maurice, al propio Juan Maurice, que fue el que llegó a la cueva, incluso llegó a registrarla a su nombre con todo el valor y la poca vergüenza que ello lleve, ¿no? Pero ese tema es, muchas veces lo pongo aparte, ¿no? El tema del padre Crespi, que fue el que realmente fue el primero que llegó allí. El padre Crespi iba enviado por el Vaticano, claramente el Vaticano le envió allí a llevarse todo lo que había. Realmente ese era su trabajo. Y eso es lo que estuvo haciendo, hablamos del principio del siglo XX, en aquellos años, imagínense si ahora lo difícil que es llegar a la cueva, lo que fue en aquellos tiempos. Crespi llegó, Crespi se llevaba un montón de cosas que le daban los nativos, los suar, los jíbaros que vivían en la zona. Era un iniciado, el padre Crespi, está clarísimo, ¿no? Sabía de lo que estábamos hablando, sabía que lo que se ocultaba allí abajo podía hacer temblar los cimientos de la Iglesia Católica y ese era su trabajo, llevarse y ocultar todo aquello. Pero en el camino apareció Maurice, ¿no? El famoso polaco que, bueno, casualmente el jíbaro es muy parecido al magiar, ¿no? A un idioma que él conocía. Y entonces pues empezó a hablar con ellos, empezó a hablar con Crespi, le sacó las coordenadas, le sacó el lugar donde estaba la cueva y directamente fue allí en una gran expedición auspiciada por un montón de gente y se llevaron pues muchísimas de las cosas que allí quedaban aún. Quedaban y que siguieron quedando, porque no olvidemos que Neil Armstrong, después de la Luna, el primer lugar al que viajó fue a la Cueva de los Tallos, cuando volvió de la Luna. Él desde el minuto uno quería ir a la Cueva de los Tallos, el hombre más famoso de la humanidad, ¿no? Pues nadie quiso financiarle esa expedición, nadie quiso financiar ese viaje, nadie quería que Armstrong fuese a la Cueva de los Tallos. Armstrong, estamos hablando, que era masón, un iniciado de un alto nivel, sabía lo que había y lo que estaba buscando desde el principio, ¿no? Como su famosa frase de aquello de el águila se posa en la luna, ¿no? La profecía Hopi. Había estudiado lo que, investigado y respetado lo que estaba haciendo, desde luego. Ese era el Neil Armstrong que muy pocos conocen, ¿no? Neil Armstrong llegó con una expedición financiada por el MI6, el Servicio Secreto Británico, no lo olvidemos, una expedición de 250 personas. Se llevaron un montón de cajas de objetos que había allí abajo y volaron las galerías, dinamitaron un montón de galerías. Esto contado en primera persona por un indígena que era un niño en aquellos años, ¿no? Cuando estuvo Armstrong, en los años 70, cuando estuvo Armstrong allí, contando cómo salían las nubes de humo y volaban los helicópteros, llevándose las cajas de quién sabe qué, como dicen muchos antropólogos, ¿no? Como te dicen, se llevarían cajas de tierra, no sé qué se estarían llevando. De esto nosotros hicimos un gran documental que en breve lo podréis ver aquí, lo podréis ver en este canal, por el hecho de que no se haya podido publicitar antes o haya podido salir, es que se vendió en Estados Unidos y en Estados Unidos los derechos de autor son intocables y los derechos de emisión más aún. Está a punto de vencer la venta, la emisión y podremos verlo aquí para que libremente podáis disfrutar de estas imágenes que estáis viendo de la cueva, del sufrimiento y lo que supone llegar hasta allí. Porque la cueva ya, el bajar es un trabajo, ¿no? Pero el llegar hasta allí son 3 días de jungla, de barcos, de sufrimiento, de peleas con el barro y contigo mismo, para tener las fuerzas para continuar, para seguir llegando hasta allí, hasta la cueva. Pero cuando ves la entrada, no me extraña que los suecos se dieran la vuelta al ver esa entrada. Esa entrada es como la boca del infierno, es un agujero con un palo encima y te dicen, ahora tienes que saltar por ahí con una cuerda. Ahora había que saltar por ahí con una cuerda, como un chorizo colgado, y lo único que te decían es no sueltes la parte de arriba de la cuerda, que te das la vuelta y te quedas colgando para abajo. Y ahí ya sí que no hay nada.
y a fuerza humana te bajaban. Bueno, pues yo con los indígenas llevábamos un teléfono satélite que abajo no funcionaría, obviamente, y le digo, si te dejo el teléfono, menos mal que le pregunté al menos al jefe de los nativos que habíamos contratado, y le pregunté, si yo te dejo el teléfono y pasa algo, ¿tú llamas? ¿Vas a llamar para pedir ayuda? Dice, no, yo me llevo el teléfono y no les conozco de nada. Esos son así, pero claramente no es que sea ni bueno ni malo, es su forma de ser, de actuar y de vivir, de ver el mundo. Ven la vida muy diferente a como la podamos ver nosotros, ¿no? Pero bien, cosa que le agradecí, me bajé con el teléfono y bueno, no había marcha atrás. Me miraba a mi compañero, el cámara que había tenido el valor de venir conmigo, y es lo que le pregunté, digo, aquí no hay otra, no hay plan B, hemos llegado hasta aquí, tenemos que bajar. Y bajamos. El primero me enganché yo la cuerda y me tiré hacia abajo. Aquella bajada de casi 100 metros hacia el infinito negro, cayendo agua por todos lados, en una boca de piedra que parece que se tragaba las entrañas de la montaña, pues hombre, no voy a decir que sea agradable cuando estás colgado ahí abajo, pasas más miedo que todas las cosas. Pero estábamos en el interior de la Cueva de los Tallos y eso es lo que no tiene, puedo decir a día de hoy que no tiene precio. No tiene precio más que nada cuando quieres ver, cuando buscas, cuando tienes preguntas. ¿Qué encuentras cuando estás ahí? Yo ya había entrevistado a arqueólogos, antropólogos que me hablaban de otras humanidades, de muchas cosas que no tenían razones de ser, pero otras sí las tienen. Porque lo que desde luego no vamos a pensar que en 5.000 millones de años que tiene la Tierra, el planeta Tierra, somos los únicos que hemos estado aquí. Aquí han tenido que existir muchísimas civilizaciones, ha tenido que haber mucha más gente antes que nosotros poblando este planeta. Y esa es una de las muestras que encontramos ahí abajo. Ahí se encuentran rocas colocadas una sobre otra, pulidas, un lugar inmenso, una caverna inmensa que le llaman la catedral, porque cabría una catedral dentro de lo grande que es. La linterna más potente no llegan al final, ¿no?, de los techos, ¿no? Techos súper pulidos, que luego viene el científico, ¿no?, que todo le quiere dar explicación de eso es el agua, eso ha pasado por la erosión del agua. Señores, hay que estar ahí abajo y sentir lo que es aquello, y ver esas piedras cortadas al milímetro, que tienen hasta filo, juntas de dilatación. La maroma, la famosa maroma que utilizó Neil Armstrong, una maroma para bajar, porque claro, tú bajas la primera, haces la primera caída de 100 metros, luego te queda otra de otros 20 y tantos metros y ya sin ayuda, hay que subir a mano, que intentamos hacerlo a través de la cuerda de Armstrong, por lo cual nos fue imposible. Pues estaba totalmente podrida la maroma y no podíamos subir por ella. Pero ¿merecía la pena? A día de hoy, cuando ya sales de la cueva, consigues salir, consigues llegar arriba, porque claro, el problema es que yo había contratado a 7 nativos para que nos sacaran. Cuando íbamos a salir se habían marchado 3, quedaban nada más que 4. ¿Por qué? Porque son así. Por lo mismo, no les interesa ni el dinero, ni que les pagues o no les pagues. Ellos en un momento dicen, me voy, y se marcharon. Y solo quedaban 4 para sacarnos, con los caballos, las mujeres tirando de nosotros para poder salir de la cueva, después de haber pasado más de un día y medio en un submundo. De verdad, no se puede contar lo que pasa allí. El tiempo corre, tú no te das cuenta, cuando crees que ha pasado 1 hora, han pasado 7. Los animales, los insectos, la cantidad sobre todo insectos, hay millones de pájaros, insectos, pero insectos que en cuanto paras un segundo, notas que algo se te acerca a las botas. Son un tipo de cucarachas doradas que viven allí abajo, que se te acercan y se te empiezan a trepar por las botas directamente. Esas son, pues bueno, algunas de las cosas que ves allí. Ves el dintel, ves un dintel perfecto, hecho con piedra y colocado de tal manera que si ese dintel se quita, se cae la montaña, que está hueca. Claramente, a nuestros cortos entenderes, eso no lo ha hecho la naturaleza. Esos cortes perfectos, esas piedras colocadas una junto a otra, todo nos lo quiere negar, ¿no? El negacionismo científico quiere negar todas estas cosas que podamos contar. Pero podemos contar mucho, y también entramos buscando una solución, buscando una respuesta, buscando algo, entramos a la cueva. Y lo mejor o lo peor de todo, que cuando salí de allí, yo no salí con respuestas, salí con muchas más preguntas. Y eso es lo bueno de este mundo en el que vivimos,
que no existe respuesta para todo. Y gracias, eso, como siempre digo, a Dios, a Alá, a Buda o a quien sea, sigue habiendo muchas cosas a las que no le encontraremos nunca una explicación lógica.